Buenos días, mi nombre es Carlos Clavijo, soy de el grupo 2 de lógica lógica de programación. Aquí está mi identificación, donde muestra mi nombre. Este, mm, y pues vengo a presentarles la fase 5, que es la implementación de la solución. Entonces, pues básicamente les voy a mostrar. Pues digamos, este es el documento de la fase 5 que ya está organizado. Les voy a mostrar pues primeramente el problema a resolver, en donde dice, una empresa posee tres clases de empleados en su jerarquía. En el nivel más bajo se encuentra los oficinistas. Cada uno de ellos tiene, además de los datos personales, el código del área en la que trabajan. El sueldo que cobra es el sueldo básico pactado en el contrato de empleo. Por encima de ellos, por encima de los oficinistas se encuentra el supervisor técnico. Estos son oficinistas que poseen mayores responsabilidades y han sido ascendidos. El sueldo es el pactado en el contrato, más un adicional por antigüedad en el cargo, un 5% más por cada año de trabajo. En el nivel más alto se encuentran los gerentes. Los gerentes son también supervisores de un área completa de empresa y tiene a su vez varios supervisores técnicos a cargo. A cada gerente se le asigna un auto de la empresa para su movilización y un lugar en el estacionamiento de la empresa. Las reglas para cobrar el sueldo son las mismas que para los supervisores técnicos, pero los gerentes cobran además un bono fijo por viáticos personales. El monto del bono se estipula de antemano en el contrato de empleo. Listo. Entonces aquí, digamos que pues para el desarrollo del problema, aquí pues digamos está básicamente que se hizo pues para hacer el desarrollo en el NetBeans con el lenguaje Java. Sin embargo, pues les voy a mostrar como el paso a paso de qué fue lo que se realizó. Entonces, en primera instancia, digamos que nosotros identificamos, pues de mi parte yo identifiqué el problema. En el problema lo que se necesita pues es, digamos, como pagar un sueldo. Pagar un sueldo a quienes, a los empleados, a los empleados. Entonces se realiza el diagrama de clases en el cual, pues digamos que la clase principal es la clase empleado, en donde entonces están los gerentes, el supervisor técnico y el oficinista. Digamos que cada uno con sus diferentes em, identificadores. Entonces aquí, digamos, dice como cobrar sueldo, cobrar bono viáticos, liderar supervisores y supervisar área completa. Entonces, digamos, en la clase empleado está el código del área, el cargo empleado, el ID de empleado, el sueldo y cobrar sueldo. Y en la clase supervisor técnico, las responsabilidades y el cobrar sueldo y cobrar adicional. Entonces, pues bueno, digamos que básicamente este es el diagrama de clases. Aquí pues digamos que se identifica que pues tienen una relación el empleado con el sueldo, pues porque digamos que es como la fase final, pero entonces aquí se realiza una clase que se llama pago, en donde pues digamos que se identifica solamente por el ID del pago y la fecha del pago. Y adicional, sus acciones pues vienen siendo el pagar sueldo y pues calcularlo. Entonces, de acuerdo a este diagrama de clases, este, mm, se realiza la programación pues, del programa, en el cual pues, se realiza en el IDE NetBeans con lenguaje Java. Entonces, aquí en el lenguaje, pues en el código, lo que estoy evidenciando es que la clase padre es empleado. Entonces, public class, empleado. Los atributos, pues son los datos personales, el código del área, el cargo empleado, el ID empleado y el sueldo. Luego entonces, pues aquí pongo como digamos todas sus variables, que son el sueldo, el bono viáticos, todos digamos esto, todos estos son enteros. Entonces, pues sueldo, bono viáticos, el adicional, el sueldo de gerente, el sueldo de supervisor y el sueldo del oficinista, que digamos que son como las variables que voy a tener en cuenta. Luego entonces le doy una opción de escáner
en donde pues significa que pues lo que va a pasar es que me va a solicitar que realice alguna acción, pues digamos que poner un dato acá en la, en la, en la resolución. Entonces, pues, em, digamos que para eso sirve el escáner. Entonces aquí pues dice como ingrese sueldo, que pues va a ser como la solicitud de que tengo que ingresar un valor. ¿Listo? Teniendo en cuenta que también tiene que ser un entero, porque si le pongo como otro valor, pues me va a generar un error. Luego entonces pongo los objetos de la clase, que es empleado del gerente, el empleado, el supervisor técnico y el oficinista. Entonces, y bueno, aquí sus diferentes acciones. Luego entonces, pues aquí realizo como el desarrollo del problema. Entonces aquí con un if y con un else, lo que identifico es que de mayor a menor, de 3 millones, pues viene siendo el sueldo del gerente. Mayor o igual a 1.899.999 es el sueldo del supervisor técnico y menor o igual a 1.800.000 es el sueldo total del oficinista. Y pues aquí digamos que como que le doy una variable en la cual pues me va a dar sin sueldo en el caso de que yo le ponga un valor que no sea ejecutable con estas anteriores. Aquí entonces realizo la validación de los datos con un while en donde aquí pues me tiene que dar ya como la resolución y le puse un break en donde pues digamos que solamente me tiene que dar un solo dato y pues digamos que no me va a estar ejecutando varios datos. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo en donde se evidencia que cuando me solicita que ingrese el sueldo, yo le voy a poner aquí, voy a ejecutar el programa y entonces me va a pedir que ingrese el sueldo. Si yo pongo 3 millones, 3, me va a decir que el sueldo total de gerente es 4.150.000. Luego vamos a volver a ejecutarlo. Voy a poner 2 millones y me va a decir que el sueldo total del supervisor técnico es igual a 2.100.000 con base pues digamos a las variables que yo puse. Y luego entonces pongo 1.800.000 y me hace decir que el sueldo total del oficinista es igual a 1.800.000. Eso es básicamente como el programa. Ahora bien, después se realiza una validación de errores en donde ya digamos que como que no pongo como toda la ejecución, sino pongo como un try y un catch, los cuales me van a ayudar a que la ejecución del error, pues si se genera un error, me va a dar un dato en donde dice el valor del sueldo no es válido y se asignará cero, ¿sí? Y pues aquí digamos que la impresión sería el sueldo total del gerente es igual a el dato que pues digamos que yo estoy ejecutando. Entonces pues digamos que ahí se hace como la validación de los errores. Entonces ese sería como el momento en donde se generan las excepciones. Digamos que básicamente ese es el programa. El programa se está ejecutando perfectamente. Aquí si yo pongo, digamos, nuevamente los 3 millones, no me genera dato porque claramente ahí me genera como un error debido a que yo le puse el try y el catch. Pero entonces, si yo vuelvo y lo ejecuto y pongo, por ejemplo, que el sueldo es 2 millones, me genera, pues digamos, como la misma acción que en el programa pasado. Digamos que eso es básicamente como la realización de todo el proceso del programa y pues ahí se evidencia que se logra pagar el sueldo completamente. ¿Listo? Muchísimas gracias y un feliz día.